everybody. Ahora sí estamos bien conectados. Muy buenas tardes, saludos para todos. Mi nombre es Iván García y soy su profesor de inglés 5 en este caso. El tema que vamos a desarrollar es prepararte las time classes de cómo dar consejos y el uso de los modales. ¿Cómo vamos a desarrollar esta unidad? ¿Cómo se prepara un TED? Es decir, más allá de saber cómo se prepara, es ver que para cada explicación siempre hay un inicio, a continuación un desarrollo y por último un cierre. Esos tres momentos son importantes y veremos cuáles son las palabras que se emplean. Making tea, veremos cuáles son las frases útiles para poder decir cómo preparar té en este caso. Time classes, las proposiciones de tiempo permiten ubicar las acciones de nuestro discurso cronológicamente. Es importante aprender a formarlas y utilizarlas de forma correcta. ¿Cómo dar consejos? Encontraremos un listado de las formas generales utilizadas para dar un consejo o una recomendación. Y por último, veremos el uso de los modales, los modal verbs. Vamos entonces, por favor, a leer esta pequeña lectura que es de introducción al tema de cómo preparar té, making tea. Tea has become the typical British hot drink of all time. To make a good cup of tea, you will need to boil fresh water until it reaches 100 degrees. Then put a tea bag in each cup. After that, you will pour the boiling water into the cup. Let the tea rest for 3 minutes. And finally, enjoy a delicious tea. Volvemos acá. Disculpen, pero me tocó toser un poco. Vamos a volver a leer. Making tea. Tea has become the typical British hot drink of all time. To make a good cup of tea, you will need to boil fresh water until it reaches 100 degrees. Then put a tea bag in each cup. After that, you will pour the boiling water into the cup. Let the tea rest for 3 minutes. And finally, enjoy a delicious tea. Vamos de forma rápida a ver el language focus de la lectura que acabo de hacerles. Become, llegar a ser. Hot drink, bebida caliente. You will need, necesitarás. Esta expresión will denota que la oración la voy a expresar en tiempo futuro. Y seguidamente, a continuación, el verbo debe ir en infinitivo, no puede ir conjugado, tiene que ir en su forma infinitiva. To boil, hervir. Fresh water. Fresh significa en este caso fresca. En otras partes del mundo, el agua del grifo es de consumo humano. Acá no. Until, hasta que. Esa es una palabra que indica hasta que y la veremos hoy en la parte de time classes. To reach, alcanzar. En este caso que estamos hablando que el agua alcanza los 100 grados centígrados, la dejo hervir. 100 degrees, 100 grados, se sobreentiende que si no menciono otra palabra es degrees. Then, luego, a continuación. Tea bag, un saquito de té, una bolsita de té. After that, después de eso. To pour, servir o volcar o echar. To rest, es un verbo que sirve para personas, animales o cosas. En este caso, reposar, es decir, dejo que el agua con la bolsita ya dentro de la taza, la bolsita de té, la dejo reposar por 3 minutos para que se prepare el té, la esencia fluya. For 3 minutes, por 3 minutos, durante 3 minutos. Finally, finalmente. Veamos ahora un vocabulario interesante sobre cómo preparar té, making tea.
Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? ¿Le gustaría una taza de té? I'd like a tea. I'd es la contracción de I would like. I'd like a tea. Me gustaría un té, por favor. Would you like some milk in it? ¿Por qué digo in it? Porque al verter la leche en la taza, pues la leche va a quedar dentro. Por eso digo in it. ¿Le gustaría algo de leche? Would you like some lemon juice in it? ¿Le gustaría algo de jugo de limón o gotas de limón? Porque hay gente que toma o el té solo, o el té con leche, o el té también con limón. Would you like sugar? ¿Le gustaría agregarle azúcar? O con azúcar, diríamos nosotros en español. Vamos a volverlas a repasar. Would you like a cup of tea? ¿Le gustaría una taza de té? I'd like a tea, please. Me gustaría un té, por favor. Esta expresión de I'd like a tea, please es cuando yo llego a un café o a una tea shop o a una tea store y pido I'd like a tea. Me gustaría un té. I'd like a cup of tea with cookies. Con galletas. Es decir, me lo sirven y en un platito aparte vienen las galletas. Would you like some milk in it? Es lo que me preguntaría el mesonero a mí o la chica que es mesonero, en este caso mesonera, me la haría a mí. Would you like some lemon juice in it? Señor Iván, con algo de limón. Y yo, yes o no. Would you like sugar? O si me preguntan, ¿sugar o no sugar? Me están preguntando que si me gustaría con azúcar o sin azúcar. No necesariamente debo formular, ¿would you like sugar? O ¿sugar o no sugar? Y yo, with sugar, con azúcar. Ahora veamos estas oraciones para decir que el té se sirve a las 6, ¿ok? O que el té se sirve de 4 a 6. Entonces decimos, tea is served from 4 p.m. to 6 p.m. From 4 p.m. to 6 p.m. Aquí es importante connotar que estamos utilizando la expresión from to. Y es importante saberlo porque vamos entonces a poder decir de qué horas hasta qué horas se va a servir el té. ¿Ok? El té se sirve desde las 4 hasta las 6. Tea is served from 4 p.m. to 6 p.m. Se sirve desde las 4 hasta las 6. Esta expresión from to se aplica para hora, es decir, tiempo vertical en el día, o tiempo horizontal para decir from Monday to Friday, o para decir from January to December, de enero a diciembre. 5 o'clock tea, el té de las 5 de la tarde, porque hay países que culturalmente, por decir algo, India, establece una hora fija para tomar el té y compartirlo. Vamos ahora a ver acá algo importante que dice a cup of tea, una taza de té, es decir, la taza con el líquido adentro, a cup of tea. Pero si yo voy a hablar de la porcelana, de la taza vacía, digo a teacup. A teacup es el vocabulario que diría el mesonero, pásame una teacup, please give me a teacup. Dame una taza vacía para servir. Ya cuando esté servida se dice a cup of tea. Son dos cosas diferentes, tengamos cuidado con eso, por favor. Ahora veamos en la parte de gramática lo que son las time classes. Se llama time classes a las proposiciones de tiempo, es decir, a las frases que indican cuándo ocurre la acción indicada por el verbo. Y vamos a identificarlas por unas palabras que coloqué como en un color que no es negro ni es rojo, y está prácticamente como en el centro o en la mitad. Aquí esta imagen dice que they are used to say when something happens. Son palabras que son utilizadas para decir cuando ocurre algo, cuando sucede algo, cuando pasa algo. Vamos a leer la oración para que se ubiquen en contexto. Anne brushes her teeth before she goes to bed. Otra vez. Anne brushes her teeth before she goes to bed.
Ana se cepilla los dientes antes de irse a la cama. Es decir, que antes de ella irse a la cama, ella debe cepillarse los dientes. Ahí la time clause es before. La que sigue. Anne goes to bed after she brushes her teeth. Anne goes to bed, to sleep, after she brushes her teeth. Ana se va a la cama después de cepillarse los dientes. Entonces, en la primera oración decíamos before, es decir, que hace antes de irse a la cama. Y en la segunda, que para irse a la cama, ella lo hace después de cepillarse los dientes. De la cualquiera de las dos formas que yo diga, debo transmitir que una actividad se realiza primero que la otra. Es decir, la primera actividad que se realiza es cepillarse los dientes. Que yo diga que ella se cepilla los dientes antes de irse a la cama es lo mismo que yo diga ella se va a la cama después de cepillarse los dientes. Perfecto. Sigamos con estos dos ejemplos que están acá al final de la lámina, en la parte baja. Anne sings when she takes a shower. Anne sings when she takes a shower. Ana canta cuando ella se ducha, porque yo no digo en español cuando toma una ducha. Hay gente que sí lo dice, pero en lo particular yo digo cuando se ducha. Ahí la time clauses es la palabra when, cuando. La que sigue. Anne reads a book until her father comes. Anne reads a book until her father comes. Ana lee el libro hasta que su padre llegue. Es decir, ella en su tiempo libre, que no hay nadie en casa, está leyendo. Cuando ella escucha que llega el papá, o para saludarlo, deja de leer, deja de hacer la acción. Por eso digo until, y se traduce hasta. Entonces, las time classes con when, while, before y after pueden reducirse eliminando el sujeto y colocando el segundo verbo en su forma de gerundio, es decir, colocándole al final el ing, siempre y cuando, jóvenes, el sujeto en ambas frases sea el mismo. Por ejemplo, Anne thinks when she takes a shower. O, puedo decir también, Anne sings when taking a shower. Elimino el she en la segunda oración, pero el siguiente verbo, que en la primera estaba takes, lo llevo a forma de gerundio. Por eso digo, Anne thinks when taking a shower. La siguiente oración de la mitad. Anne thinks while she takes a shower. Ella canta mientras se ducha. Entonces puedo también decirlo. Anne thinks while taking a shower. Elimino el she porque Ana y she es la misma persona. Y la última de esta parte, dice Anne goes to bed after she brushes her teeth. Anne goes to bed after she brushes her teeth. Ana va a la cama después de cepillarse sus dientes. Pero una forma más rápida de decirlo, porque elimino el sujeto she en la segunda oración, es diciendo Anne goes to bed after brushing her teeth. Observen que acá sí cuento Anne goes to bed after she brushes her teeth. Estamos diciendo 9 palabras. Pero la siguiente, Anne goes to bed after brushing her teeth. Digo 8. Ustedes dirán, pero no es mucho el ahorro, pero lo utilizan y hay que acostumbrarnos más a cómo ellos hablan. Entonces recuerden, en un time class, si quiero colocar el segundo verbo en gerundio, lo puedo hacer si, solo si el sujeto en ambas oraciones que conecto con la time class es la misma persona. Si no son la misma persona, no puedo colocar el segundo verbo en gerundio. Eso es un dato muy importante. A continuación veremos giving advice. Giving advice con C. Advice con C es consejo, pero de sustantivo. Pero advice con S, la misma pronunciación fonética, va a significar que es un verbo, es decir, que yo realizo esa acción, que aconsejar. Vamos entonces a ver how to ask for advice. How to ask for advice es cómo pedir un consejo. Vamos a ver esas 4 formas sencillas. What do you think I should do? What do you think I should do? Recuerden que en toda pregunta debe haber o el verbo to be o el auxiliar dudas si se está preguntando en presente. Y aquí estamos hablando en presente. ¿Qué crees que debería hacer? No puedo preguntar
what you think I should do. What do you think I should do? Que cotidianamente la gente no utiliza el auxiliar, eso es otra cosa, pero la idea es aprender bien el idioma. What do you suggest? ¿Qué sugieres? What do you suggest? No puedo decir what you suggest. Si yo digo what you suggest es lo que tú sugieres, es simple. What you suggest is simple. Sí, lo que tú sugieres es simple. No es una sugerencia, es una pregunta. ¿Qué sugieres? Hay que tener cuidado. What would you do? ¿Qué harías tú en mi posición? Y la última de esta lámina. Do you think I should? Es como que tú piensas que yo debería y le damos el contexto final. Do you think I should see a doctor? ¿Piensas que debería ver a un médico? Bien. Acá. How giving advice, pero ahora vamos a ver how to give advice. Esto es la parte que a quien le preguntan cómo pedir un consejo. Entonces, esa persona que me lo va a dar, observen cómo puede él responder. You should call a doctor. Tú deberías llamar a un doctor, la de abajo. You better stay home. Deberías mejor quedarte en casa. Why don't you go to sleep? Why don't you go to sleep? ¿Por qué no vas a dormir? La que sigue. If I were in your position, esta expresión es muy típica en ellos. If I were in your position, I would work less. Yo en tu lugar trabajaría menos. Del lado derecho, ¿qué tenemos? You shouldn't, es decir, de forma negativa. You shouldn't call a doctor. No es necesario, no deberías llamar al doctor, no es necesario. I don't think you should. I don't think you should see a doctor. No creo que debas ver a un médico. If I were you, si yo fuera tú. No puedo decir if I was you. Porque el verbo were en esa oración con el condicional if I were you es un caso hipotético que no se está dando una recomendación. Tú verás si la tomas o no, o es un consejo, pero es un caso hipotético. Por eso digo, ¿cómo dar el consejo? If I were you, I would work less. Si yo fuera tú, trabajaría menos. Dense cuenta que yo puedo decir, if I were in your position, if I were you, estoy diciendo exactamente lo mismo. O, if I were in your shoes, si yo en tu lugar o yo en tus zapatos, if I were in your shoes, I would work less. I would work less. Aquí en esta parte, cuando utilizo el condicional would, W-O-U-L-D, puedo contraerlo con el sujeto a través del apóstrofe y la D. Por ejemplo, if I were in your position, I'd work less. I'd work less. Cualquiera de ellas sirve. ¿Y cómo responder a un consejo? Es, si yo lo pido, ustedes mis estudiantes me dan su consejo, su opinión, yo tengo que responder. Y las formas más simples para responder a un consejo cuando yo lo pido son las siguientes. That's a good idea. Es una buena idea. It sounds like a good idea. Parece una buena idea. Thanks for the advice, but. Gracias por el consejo, pero. Es como que, oye, acepto lo que me estás diciendo, pero me voy con calma. I don't think so. No creo eso. No lo creo. I don't think I should. No creo que deba. Entonces, una forma para responder cuando yo pregunto por un consejo, yo debo amablemente responder cualquiera de estas opciones. That's a good idea. It sounds like a good idea. Thanks for the advice, but I don't think so. Y la última, I don't think I should. Entonces, vimos cómo pido un consejo, cómo me lo da la persona y cómo respondo yo a lo que esa persona me recomienda. Perfecto, ok. Y por último, tenemos el uso de los modales, de los modals. Los modal verbs son verbos que sirven de auxiliares y son muy específicos dependiendo de lo que yo quiera decir, como sugerir, requerir o recomendar. Vamos a leerlos. Los coloqué todos en color azul, se observan en cada uno de los ejemplos que presenta esta última lámina. Y comencemos con este.
Could you please tell me how to go to the museum? Museum. Por favor, ¿podría decirme cómo ir al museo? Could you please tell me how to go to the museum? Could you please tell me, traduce, podría decirme how to go to the museum, museum, cómo llego al museo. Del lado derecho tenemos could you please open the window, es cuando yo le pido a alguien, sea que vaya en un transporte público, could you please open the window, por favor, podría abrir la ventana, es una forma muy educada y muy amable, perdón, para que alguien haga algo por nosotros, como en esos dos ejemplos. Primero solicito una información y en la segunda pido que esa persona haga algo, ¿ok? Ahí utilizamos could, que traduce el condicional de poder que sería podría. Pero curiosamente, could también es el pasado del verbo can. Escuchen esto. Yesterday I could play tennis. Ayer pude jugar tenis. Entonces tengamos cuidado cuando queremos decir could como podría en este caso o could como el pasado del verbo can, que es yo pude y así sucesivamente cuando lo conjugamos. Las segundas oraciones, las dos siguientes. You should visit the Science Museum. Deberías visitar el Museo de Ciencia. Ahí yo estoy sugiriendo algo para que la otra persona lo haga. You shouldn't miss the famous Big Bang. No deberías perderte o dejar de ir para conocer el famoso Big Bang. Entonces, should es como el condicional, no el condicional, es cuando yo recomiendo algo. You should, debería. You shouldn't, no deberías. Would, aquí hay que tener cuidado porque el would puede tener dos escenarios en los cuales los puedo utilizar. Vamos a verlos. Would you like a sandwich? ¿Te gustaría un sándwich? Es decir, yo le ofrezco a un invitado que va a mi casa algo para comer, algo para merendar. Yo no le preguntaría, porque si yo le pregunto, ¿do you want to eat a sandwich? Es como que, ay, qué fastidio, tengo que prepararle algo. No, pero si soy amable, soy educado y quiero sonar bien, cortés, yo pregunto, ¿would you like a sandwich? Esa pregunta me la pudiera hacer un mesonero que yo vaya a un restaurante comúnmente y que yo sea un cliente asiduo y él me va a preguntar, Mr. Ivan, ¿would you like a sandwich? ¿Le gustaría un sándwich? Y yo, no, I prefer a pizza. No, prefiero una pizza. Del lado derecho tenemos la siguiente pregunta. Where would you like to go? Where would, la L se escribe pero es completamente muda. Where would you like to go? ¿A dónde le gustaría ir o a dónde te gustaría ir? Y la tercera para el would, estoy diciendo, would you open the window please? Es cuando yo le pido a otra persona que haga algo por mí. Entonces, puede ser que alguien me pregunte qué le gustaría, utilizo el would you like. Si yo quiero preguntarle a alguien a dónde le gustaría ir, where would you like to go? Pero si yo quiero pedirle a alguien que haga algo por mí y no utilizo el could como el primero, digo, would you open the window please? ¿Abrirías la ventana, por favor? El shall. El shall es una palabra, es un modal que va a tener también como dos contextos en los cuales yo lo pueda utilizar. Shall we es cuando quien habla, en este caso yo, me estoy invitando a algo que estoy sugiriendo hacer al grupo donde estoy. Shall we go for a swim? Yes, let's go. ¿Vamos a nadar? Sí, vamos. Shall we have dinner now? ¿Cenamos ahora? Yes, let's go. Sí, vamos a cenar. Pero también puedo utilizarlo cuando yo me ofrezco a hacer algo, pero por otra persona, sin esperar que esa persona me lo pida. Entonces sería, excuse me, Mr. Ivan, shall I open the window for you? ¿Le abro la ventana o la abro por usted? Perfecto. Y la última, shall I help you with that? ¿Le ayudo con eso? Imaginemos un escenario que estamos todos reunidos en la puerta del edificio y vemos a una persona de avanzada edad que viene entrando o quiere entrar con el paquete del mercado en sus brazos para que no descargue las bolsas y abra la puerta. Yo pudiera decir, shall I help you with that? ¿Le ayudo con eso? O, shall I open the window? Shall I open the door for you? Y él me va a decir, yes, good. Entonces, los modal verbs son verbos modales que se utilizan
para sugerir, para requerir o para recomendar. Dependiendo de lo que yo quiera decir, voy a utilizar could, voy a utilizar should, voy a utilizar would o voy a utilizar el shall. El shall también se utiliza para hablar de oraciones en futuro, pero ese es otro contexto. ¿Okay? Recuerden entonces, jóvenes, cualquier pregunta a través de la plataforma o de mi correo electrónico ivangmarquez@gmail.com. Mi nombre, Iván García Márquez, seré su profesor de inglés para este periodo académico. Recuerden entonces que en esta segunda lección, de inglés 5, vimos la unidad 2 que tiene que ver con preparar un té, los time classes, cómo dar consejos y cómo tener presente el uso de los modals. Vamos a repetir entonces, por favor, porque cuando vaya a evaluarlos, quiero, más allá de una escritura, que me respondan, es que me lo puedan leer. No se preocupen si no leen perfecto, lo que quiero es escucharlos, lo que quiero es motivarlos para que se enamoren del idioma. Vamos a leer, por favor. Tea has become the typical British hot drink of all time. To make a good cup of tea, you will need to boil fresh water until it reaches 100 degrees. Then put a tea bag in each cup. After that, you will pour the boiling water into the cup. Let the tea rest for 3 minutes and finally enjoy a delicious tea. Se los voy a leer en español para que tengan una idea, pero no es aprendérselo. Quiero que vean que hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. El té se ha convertido en la típica bebida caliente británica de todo el tiempo, de todos los tiempos. Para hacer una buena taza de té, usted necesitará hervir agua fresca hasta que ésta alcance los 100 grados centígrados. Luego, a continuación, coloque una bolsita de té en cada taza. Después de eso, usted vertirá el agua hirviendo dentro de cada taza. Deje reposar por 3 minutos y finalmente disfrute una deliciosa taza de té. Ahí vemos el inicio, que es lo del té, vemos el desarrollo, es decir, cómo se debe preparar un té, y vemos el cierre cuando decimos and finally. Esto es importante tenerlo presente cuando vamos a hablar para preparar una receta, para cuando queremos contar una noticia, hay un inicio, hay un desarrollo, hay un cierre, de forma clara, precisa y sobre todo, jóvenes, fácil. Vimos entonces también cómo preparar té o cómo pedirlo o cómo lo ofrece un mesonero cuando llegamos a un restaurante o a una fuente de soda. Would you like a cup of tea? I'd like a tea, please. Would you like some milk in it? Would you like some lemon juice in it? Would you like sugar? Cuando alguien me pregunta, Ivan, would you like sugar? Yo, yes. Si no digo como cuánto azúcar, la otra persona pudiera preguntarme, how many sugar spoon? Y digo, how many, porque las cucharas o las cucharaditas de azúcar son contables. Entonces, hay que tener cuidado. How many sugar spoon es porque cuántas cucharaditas le agrego. Yo, 2. Pero si yo digo with sugar y el how much sugar, yo te puedo decir 2 sugar spoon. La pregunta puede estar en singular, pero la respuesta puede estar plural. Es decir, la pregunta puede estar en no contable. How much sugar would you like? ¿Cuánta azúcar le gustaría? Y yo respondo 2 sugar spoon, 2 cucharaditas de azúcar. Tea is served from 4 p.m. to 6 p.m. El té se sirve desde las 4 hasta las 6 p.m. ¿Ok? Es importante entonces saber decir de qué horas a qué hora se sirve el té, sobre todo en otras culturas, no en la nuestra. ¿Ok? 5 o'clock tea, 5 o'clock. Esa palabra o'clock es para decir la hora, que lo decimos en número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para decir la hora en punto. A cup of tea es una taza ya servida con el café o el té adentro en este caso.
Y a teacup, entonces, es para decir otra cosa, ¿ok? Tengamos eso presente. Vimos los time classes, que son palabras para indicar en qué momento se realiza una acción con respecto a la otra. Vamos a leer acá rapidito. Anne brushes her teeth before, esa es la time class, she goes to bed. Anne goes to bed after she brushes her teeth. Anne thinks when she takes a shower. Anne reads a book until her father comes. Pero también puedo eliminar el segundo sujeto si es el primero que digo en la primera oración. Vamos a decirlo así. Anne thinks when she takes a shower. Anne thinks when taking a shower. La segunda siempre es la más rápida. Anne thinks while she takes a shower. Anne thinks while taking a shower. Anne goes to bed after she brushes her teeth. Anne goes to bed after brushing her teeth. Ahí le di los ejemplos de cómo ahorrar una palabra, un sonido y se dice rápido. Sí, solo sí, and y she son las mismas y she son las mismas personas. Y segundo, el segundo verbo, en segundo lugar, ese verbo que va después de la palabra when, while, after, before, debe ir en ing, con la terminación ando, endo, como diríamos nosotros. También vimos, jóvenes, how to give advice, cómo dar consejos. How to ask for advice. Ask for es pedir un consejo. What do you think I should do? ¿Qué crees que debería hacer? What do you suggest? ¿Qué sugieres? What would you do? ¿Qué harías tú? Do you think I should? Do you think I should see a doctor? Después del verbo should, el segundo tiene que ir en infinitivo. No acepta la palabra to como en otros casos. I need to study. Yo necesito estudiar. Pero en este caso digo, do you think I should see a doctor? Yo no puedo decir, do you think I should to see a doctor? O a doctor. No puedo. ¿Cómo nos responden o cómo nos dice la persona a la cual le requerimos el consejo, la opinión, la siguiente forma. You should, you shouldn't. You'd better, I don't think you should. Why don't you? ¿Por qué no? Tal cosa. Yo puedo recalcar algo negativo para que la persona lo haga. Dependiendo, yo puedo preguntar en afirmativo o en negativo. Pero cuando pregunto en negativo es porque quiero que la persona se dé cuenta de que la solución la tiene en la mano. Why don't you call? ¿Por qué no llamas al doctor? Es simple, es sencillo. Y ahora vemos esta. If I were in your position, si estuviera en tu posición. If I were you, si yo fuera tú. If I were in your shoes, si yo estuviese en tu lugar. ¿Y cómo debo responder yo cuando pido un consejo? Puedo decir, that's a good idea. It sounds like a good idea. Thanks for the advice, but I don't think so. I don't think I should. No creo que deba. Y por último, jóvenes, les quiero recalcar el uso de los modal verbs, que son verbos que son muy precisos utilizar dependiendo de lo que yo quiera decir. Una sugerencia, una recomendación o algo como que la persona no puede dejar de hacer. ¿Ok? Vamos entonces a verlo. Could you please tell me how to go to the museum? Could you please, ¿podría usted decirme? Es una forma educada porque yo no puedo llegar a decir, can you tell me? ¿Me puedes decir? Si no, could you tell me? Podría decirme. ¿Ok? Could you please open the window? Es decir, yo le pido a otra persona que haga algo porque yo no puedo, estoy limitado, estoy en este caso lejos de la ventana. El should, you should visit the Science Museum. Deberías visitar el Museo de Ciencias. You shouldn't miss the famous Big Bang. No deberías perderte el famoso Big Bang. El would son 3 escenarios. Would you like a sandwich? Es lo que me preguntaría un mesonero cuando llego a una cafetería. Where would you like to go? ¿A dónde le gustaría ir? Y si yo requiero que alguien haga algo por mí y no utilizo el could, puedo utilizar el would y sería, would you open the window, please? ¿Abriría la ventana, por favor? Y por último, vamos a recordar el uso del shall.
Shall tiene dos contextos. Cuando yo me quiero invitar para hacer una actividad en grupo en el cual estoy, o cuando me ofrezco para hacer algo por otra persona. Y ahí tenemos. Shall we go for a swim? ¿Vamos a nadar? Yes, let's go. Shall I open the window for you? Le abro la ventana por usted, es decir, me ofrezco. Shall we have dinner now? Cenamos ahora. Y la última, cuando yo me ofrezco para ayudar a la otra persona. Shall I help you with that? Shall I? Le ayudo, no es que yo le puedo ayudar. Shall I help you with that? Le ayudo con eso y la persona va a decir, yes, please. ¿Correcto? Esta fue la unidad número 2, jóvenes, de inglés 5. Recuerden que hablábamos de cómo preparar un té, pero teniendo claro el inicio, el desarrollo y el cierre. El time classes y cómo dar consejos dentro de lo cual vimos. Cómo pedirlo, cómo da la persona el consejo a quien se lo pide y cómo responde la persona que pidió originalmente el consejo a esa persona. Y finalmente vimos el uso de los modal verbs. Muchísimas gracias, nos vemos en otra próxima oportunidad y les motivo a que incorporen el inglés en su rutina diaria. Recuerden, mi nombre Iván García Márquez y mi correo ivangmarquez@gmail.com. Muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad.